Muy buenas tardes. Empezamos el fin de semana. Antes que un día que se va colando de contrabando, es el fin de semana que se va colando de contrabando porque empieza ahora a las 5 de la tarde y se extiende hasta el lunes, quizás a las 8 de la mañana. Magnífico. Empieza el fin de semana. ¿Qué fin de semana vamos a tener? ¿Cómo les va a todos ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Brújula. Les cuento que en este momento aquí en el Palomar la temperatura, según dice el servicio meteorológico, yo no vine con un termómetro, dice que hace 10 grados, sin probabilidades de precipitación, una humedad del 62%, vientos a 11 kilómetros por hora. Pero lo interesante es que según dice este pronóstico, mañana la máxima baja a 7 grados y el domingo a 5, el lunes a 4. Bueno, no sé, la verdad. Perdónenme. A esta hora iba a bajar, y en la semana parece que se vienen días pero muy fríos. Así que abríguese y a disfrutar el fin de semana, Es el consejo que tenemos aquí. Le damos las muy buenas tardes a todos los que hoy están escuchando este programa, viernes 18 de junio de 2021, programa número 292. Y le damos las muy buenas tardes a Daniel de Abrantes. Daniel, ¿sabías que estábamos llegando a los 300 programas? Qué bien, un buen número, ¿no? Un buen número, Y una parte de estos números, ¿con quién lo hicimos? Con el operador de los días viernes de la radio, nada menos que Leandro Mugarza, que nos da una mano fundamental. Sin él, esto no existe, Miren, toda actividad humana hoy es colectiva, así que por lo menos este mínimo colectivo, pero no se termina acá el colectivo, con el operador Leandro Mugarza ni con mi amigo Daniel de Abrantes. Sigue este equipo, a quien le damos las muy buenas tardes, con Daniel Pérez, que es el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna, donde se van acumulando las entrevistas que vamos haciendo, los programas íntegros o las entrevistas, y mucha gente me dice, no puedo escuchar, pero después entro al canal de YouTube y ahí me escucho el programa de punta a punta en el momento que puedo, lógicamente, porque hoy la tecnología hace posible que si usted no puede escucharlo en el momento, lo puede escuchar en otro momento. O hay quienes me dicen, mira, del día de hoy, ya me lo dijeron hoy, me interesa tal tema, entonces cuando esté en el canal de YouTube La Brújula en la Luna, voy y elijo ese tema. No le voy a decir cuál me dijeron porque iría en desmedro de los otros invitados, y todos son sumamente importantes. Y aparte no sabemos en dónde se va a ubicar cada uno de los que a posteriori van al canal de YouTube La Brújula en la Luna y ahí escuchan el programa. También le tenemos que dar las muy buenas tardes a Miguel Pascuale, que hace posible que este programa siga saliendo, porque esto lógicamente como una tarea colectiva de equipo sale entre todos, y él nos da una formidable mano y le ha bautizado al canal de YouTube como Parloteca, y está trabajando en que esto se recree como un espacio, y si pudiéramos multimediático al servicio de la comunidad, con un objetivo excluyente que es el bienestar general. Cuando hay bienestar general todos nos sentimos mejor, y en eso Miguel Pascual está trabajando intensamente, les diría. Le vamos a dar las muy buenas tardes también a Florencia Videberri, que es la creadora de los flyers de difusión con los cuales el programa empieza a volar por todos lados, y a veces de los lugares más recónditos de la Argentina me mandan una manito señalando qué bueno que y a veces llegan de vuelta y no sabemos por dónde, porque lógicamente las redes tienen esa virtud de multiplicarse sin que uno sepa muy bien por dónde van esos flyers hermosos que hacemos 3 veces por semana, conforme los 3 programas que hacemos de 2 horas, lunes y martes de 12 a 14 horas y los viernes de 17 a 19 horas. Bueno, le damos las muy buenas tardes también a la doctora Mónica Colunga, que hace que nos escuchen allí en Corrientes Capital a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. También le damos las muy buenas tardes a Gustavo Figini, Elvio Yadanza y Alberto Muñoz, que intentan lo propio en las alturas de la cordillera de los Andes, en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz. Así que muy buenas tardes a todos los oyentes de este programa
en esta tarde fría que se anticipa, ustedes saben, ¿no? Ya prácticamente es el último fin de semana del otoño y el lunes, ¿quién llega el lunes? El invierno, es lo que menos me gusta, pero no importa, el invierno no lo podemos eludir y hay que sobrellevarlo también con la mejor cara. Al mal tiempo, buena cara. También le vamos a dar las muy buenas tardes a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO. ¿Por qué? Especialmente ahora, porque los comerciantes de AEDO ofrecen descuentos y promociones por el Día del Padre. Así que AEDO es un lugar al que hay que ir porque van a tener promociones que no las van a encontrar el resto del año. Los vecinos podrán encontrar ofertas desde el lunes, pero ahora ya hoy y mañana, sábado, y tendrán, fíjense qué interesante esto que les voy a decir, presten mucha atención, tendrán un premio a aquellos que realicen compras iguales o superiores a 2.000 pesos. Quienes superen los 2.000, y la verdad que 2.000 pesos hoy, Daniel, se supera. Por ejemplo, Laura me había dicho, va a comprar un pantalón, ya son más de 2.000 pesos. Es un simple pantalón. Se acerca el Día del Padre y con el objetivo de fomentar el consumo interno, diferentes comercios de la localidad de Aedo, del partido de Morón, lanzaron a partir de este lunes y hasta el sábado una serie de descuentos y promociones. Bueno, el tesorero, Ariel Puricelli, de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Aedo, dice que cada negocio realizará su propio descuento y oferta según el rubro, buscando atraer el consumo en este particular contexto de pandemia y restricciones. Además, de acuerdo a lo indicado, sumando tickets de compra hasta el sábado 19 de junio, inclusive que alcancen o superen la cifra de 2.000 pesos, se efectuará la entrega de una botella de vino, una por persona. Quiere decir que vos vas y comprás un pantalón de 2.200 pesos y con el ticket te llevas una botella de vino. Pero esto es formidable. Felicitaciones a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Aedo. Bueno, quiero empezar diciendo que hay un reclamo por parte del defensor del pueblo de la tercera edad, Eugenio Semino. Todos lo conocen. Nosotros lo conocemos de hace muchísimos años. Es un hombre absoluta y totalmente comprometido con la defensa de las personas que ya están transitando la tercera, cuarta edad. Y entonces hace este reclamo que van a escuchar. Como defensor de la tercera edad y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría, exijo en nombre de los adultos mayores de este país la inmediata inoculación de la segunda dosis de cualquiera de las vacunas que se ha utilizado, conforme protocolo, sin la espera de los 90 días que estableció el COFESA y el Ministerio de Salud de la Nación. El ingreso de la variante Delta al país implica que cualquiera de las vacunas reduce a la mitad la eficacia para enfrentar esta variante. Es de vida o muerte el requerimiento. Bueno, ustedes lo han escuchado, Es el defensor del pueblo de la tercera edad que está reclamando por la segunda dosis a los a los argentinos mayores de 65 años o 60 años que han tenido una primera aplicación de la vacuna y conforme información que tendrá el defensor de la tercera edad, indicaría que habría que acelerar el proceso de la segunda vacuna. Dejo aquí y voy a otra información que tiene que ver con lo que ocurrió hoy. Me la envió el periodista Modesto Guerrero y dicen que acaban de detener arbitrariamente a más de 100 jóvenes en Colombia, en 2 camiones en el cementerio metropolitano hace unas 4 o 5 horas atrás. Los
los defensores de derechos humanos dicen que responsabilizan al Estado y autoridades de la desaparición de estas personas. Exigen presencia de la Defensoría del Pueblo, representantes de los derechos humanos, la Procuraduría y abogados defensores de los derechos humanos. Nos ha llegado un audio de alguien que está en este tema, que se llama Alfredo Mondragón Garzón, y del cual vamos a escuchar sus palabras. Ahí yo creo que después de, ya vamos para más de 25 días de paro, ¿eso hacia dónde va esto? Yo creo que el uribismo está pensando en el paro más que en el paro, está pensando en las elecciones del 2022. El uribismo está muy preocupado porque sabe, para los que no sepan, el uribismo es como se le llama la corriente política del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que ha dominado la política en las últimas 2 décadas y que ha llevado al país a situaciones de desprestigio mundial tan graves como lo de que en su gobierno se presentaron más de 6.402 asesinatos de jóvenes haciéndolos pasar como guerrilleros, lo que le han llamado los falsos positivos. Realmente son ejecuciones extrajudiciales que ha hecho las fuerzas militares por parte en un gobierno, digamos, de Álvaro Uribe Vélez, y que tenía embrujada la población, miles de asesinatos, y la población creía que estaba en una condición de seguridad y de prosperidad, y lo que estaba era cocinándose era toda una especie de masacre, genocidio y de concentración de la riqueza, aprovechando un momento y una capacidad, digamos, de modelar la conciencia de la población. Pero como se dice, no hay mal, no se puede engañar a toda la población durante todo el tiempo, se puede engañar a la población toda durante un pequeño tiempo, o a una parte de la población durante todo el tiempo, pero jamás se podrá engañar a toda la población durante todo el tiempo, pues está llegando ese momento. La población está embrujada y hoy se logra quitar el velo, y el uribismo hoy es realmente un proyecto político fracasado, y algunos dicen que una especie que está en los estertores, y en esa situación este gobierno quiere darle un trámite militar a la protesta social para provocar un ambiente de tensión, de zozobra y de caos que le permita a ellos impedir que la población tome decisiones electorales de cambio y de transformación. Quieren poner a votar a la gente sobre la base del miedo y no sobre la esperanza. Así que este paro, en buena medida, es no solamente para reclamar medidas urgentes para impedir que la gente siga cayendo en la pobreza, sino que este paro también hoy está reclamando democracia, y creo que la gente está mirando el 2022 como un referente muy importante de las elecciones del Parlamento, del Congreso de la República y de la Presidencia, en donde se va a dirimir buena medida qué nivel de despertar ha tenido Colombia con este estallido social. Hemos escuchado a Alfredo Mondragón Garzón, líder social de la provincia de Del Valle del Cauca y de la ciudad de Cali, en Colombia. Así que, bueno, tenemos el testimonio y estamos enterados de lo que pasa allí, y que quede el testimonio, por lo menos en este programa La Brújula, por Radio La Luna. Quiero decir que en este momento las organizaciones sociales están concentrándose desde hace ya unas horas sobre la avenida 9 de Julio frente al Ministerio de Salud de la Nación, en una jornada piquetera que ha interrumpido la circulación en la 9 de Julio, y que, bueno, tiene que ver con un reclamo seguramente de algún ingreso, de algunos planes en una situación extrema en la cual está atravesando los sectores más postergados y más marginados de nuestro pueblo. Hay distintas organizaciones de izquierda que están con sus banderas, aquí aparecen Barrios de Pie, el MST, Movimiento Sin Trabajo, Teresa Vive, el Polo Obrero, organizaciones revolucionarias, en fin. En este momento se está cortando, y esperamos que esto se pueda resolver, porque la verdad es que con estas temperaturas no se puede pensar que van a pasar toda la noche en la calle, que realmente esperemos que se resuelva a la brevedad. Creo que ya estamos en contacto con el periodista, politólogo, investigador de la política internacional, Eduardo Bior.
Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Un gran abrazo para vos y para todos las y los oyentes de tu radio. Muchas gracias. Creo, si no me equivoco, que el hecho político internacional más importante de esta semana ha sido el encuentro entre Joe Biden y Vladimir Putin, allí en Ginebra, Suiza, y es poco lo que sabemos. ¿Qué análisis haces vos de este encuentro en el contexto actual en el cual se da? ¿Por qué efectivamente las dos partes se sentaron a conversar? ¿Qué objetivos tenía cada uno que pudieran concretar y qué objetivos quedaron allí en una zona gris sin resolver? ¿Qué nos podés decir de todo eso? Mira, yo creo que sería bueno primero hacer un breve raconto de los antecedentes de esta reunión, es decir, por qué se da. Ajá. Recordemos que en febrero el subcomandante militar de la OTAN, un general británico, estuvo en Ucrania haciendo algo así como un viaje de inspección. Recordemos que Ucrania no es miembro de la OTAN y que Rusia siempre ha dicho que no lo admitiría nunca. Lo repitió todavía hace pocos días Vladimir Putin por la simple razón de que si fuera miembro de la OTAN, los cohetes de la OTAN tendrían 7 minutos de vuelo hasta Moscú. Entonces para Rusia es inimaginable que ese país entre a la OTAN. Estuvo allá. Como resultado de su misión, inmediatamente salió el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a decir que ellos iban a recuperar Crimea y que iban a recuperar el este del país, que se ha autonomizado a partir del golpe de Estado de 2014, por miedo precisamente a los pogroms de los grupos neonazis que asaltaron el poder en ese momento. Uh-huh. Entonces, inmediatamente pusieron en marcha todo el armamento que Estados Unidos les había regalado y Rusia ahí marcó el punto de no retorno, dijo basta, se inmovilizó una fuerza impresionante en las fronteras de Ucrania, con divisiones aerotransportadas, con divisiones blindadas, tanto en la frontera norte como en la frontera oriental de Ucrania. Así, demostrándole directamente que si se atrevían a emprender una acción militar, los iban a arrasar. En ese momento, entonces, fue que Estados Unidos reaccionó. Aclaremos que Estados Unidos, por lo menos en forma evidente, no estaba involucrado en esta maniobra. Ajá. Esto fue una maniobra de provocación británica. Uh-huh. Entonces Estados Unidos ahí reaccionó y se dieron cuenta de que la cosa se ponía en serio, y ahí pidieron la reunión cumbre con Putin. Reunión cumbre a la cual, digamos, los rusos le dieron de largas hasta que al final aceptaron realizarla y se realizó coincidiendo con la gira que Biden tenía que hacer por Europa, primero reunirse con Johnson para firmar la nueva Carta del Atlántico, después ir a la reunión del G7, donde se pelearon irremisiblemente con los alemanes, franceses e italianos, ir a la reunión cumbre de la OTAN en Bruselas y después aterrizó en Ginebra. Ahora, en esta cumbre yo creo que hay que diferenciar la reunión puertas adentro de lo que pasó en las conferencias de prensa. Son dos mundos completamente diferentes. Uh-huh. ¿Y qué se sabe de...? Tenemos dos cumbres. A ver, sí. De la cumbre propiamente dicha, no trascendió absolutamente nada. Uh-huh. Es decir, sabemos sí que estuvieron primero 1 hora y media reunidos en Biden
Putin, el secretario de Estado Blinken y el ministro de Relaciones Exteriores Lavrov. Por los indicios que hay, la discusión fue fundamentalmente entre Lavrov y Blinken, pero más que eso no sabemos. Sabemos sí, obviamente, qué es lo que se buscaba en la cumbre, porque la condición rusa para acceder a la realización de la cumbre es que se discutiera un punteo de 10 puntos. Ajá. Entre los cuales sí que hay un montón de cosas: el tema de ciberseguridad, el tema de cooperación en el Ártico, el tema de Siria, Afganistán, discutir y fundamentalmente lo más abarcador es la idea de alcanzar un equilibrio estratégico. Uh-huh. Es decir, ponerse de acuerdo en algún... Rusia está muy interesada en volver a discutir sobre las armas nucleares y sobre los sistemas de cohetes, porque el problema es que Estados Unidos desde 2012 ha ido retirando sistemáticamente de todos los tratados de la época de la Guerra Fría de limitación de las armas estratégicas y de las armas de mediano alcance. Entonces, en este momento hay un vacío de control donde nadie sabe exactamente qué es lo que tienen los dos más grandes. Claro. Ni dónde lo tienen, ni dirigido hacia dónde. Entonces, a mí me parece absolutamente sensato que conversen eso. Hasta ahí lo que se sabe. Yo creo que nos vamos a ir enterando con el tiempo, o vamos a poder hacer inferencias a partir de otros hechos. Lo interesante acá es la segunda parte. Rusia había propuesto directamente, y Estados Unidos estuvo inmediatamente de acuerdo, que no hicieran conferencia de prensa juntos. ¿Y eso por qué? Por el contraste personal. Hubiera sido demasiado evidente la diferencia de estado intelectual y de estado de salud psíquica y emocional de Vladimir Putin a la de Joe Biden. Con todo respeto, pero Biden no está en condiciones físicas. Amigo, el presidente de los Estados Unidos no está en condiciones ni neurológicas. Está en condiciones neurológicas. Bueno, son los locos con carnet que dice Serrat. Más o menos. Digamos, yo no soy neurólogo para decir qué, pero tiene alguna disminución cognitiva. Y se evidencia en muchas cosas. Entonces, así Putin, en la conferencia de prensa del presidente de Rusia, permitió entrar a cualquier periodista acreditado que quisiera. O sea que entraron un montón de periodistas norteamericanos que yo vi fragmentos. Preguntaron estupideces. Uh-huh. Es decir, yo creo que nuestros periodistas de TN y de Canal 13 tienen más nivel internacional. Amigo. Sí, porque eran preguntas del tipo, señor presidente, Alexei Navalny se va a morir en la prisión rusa. Respuesta de Putin: si yo soy presidente, eso es un problema de la justicia. Uh-huh. Segunda pregunta de otro periodista: dígame, ¿y Navalny dónde va a morir? Tercera pregunta: ¿existe riesgo de que Navalny muera en prisión? Bueno. Claro, es decir, preguntas de ese tenor y de ese estilo. La conferencia de prensa de Putin duró 1 hora, poco más. Entonces, Estados Unidos postergó 1 hora la conferencia de prensa de Biden. ¿Por qué? Porque Biden habló con teleprompter. A ver, explícanos eso. El teleprompter es esa pantalla que te ponen a distancia para que vos vayas leyendo lo que decís en público. Bueno, estamos muy mal. Si el presidente de los Estados Unidos no está en capacidad
de sostener una conferencia de prensa? No está en condiciones. Bueno. Además, en la conferencia de prensa norteamericana no dejaron entrar a ningún periodista ruso. Es más, hasta hay dudas de si dejaron entrar periodistas de la cadena Fox, que es republicana. Uh-huh. Aparentemente solo dejaron entrar periodistas de la propia línea y solamente pudieron preguntar 6 periodistas que estaban previamente seleccionados. Bueno, espero que no se... A pesar de eso, Biden tuvo algunas confusiones. En algún momento en vez de decir el presidente Putin, dijo el presidente Trump. Pero, bueno, esas son cosas que le pueden pasar a cualquiera, qué sé yo, los nervios, pero... acá lo importante es lo siguiente, más allá de lo anecdótico sobre la salud del presidente de los Estados Unidos, es que la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional, necesitan mantener una narrativa de confrontación con Rusia. Eso lo habían logrado diciendo Biden que Putin era un asesino, por ejemplo. Claro, pero después tuvo otros gestos, es decir, tuvo gestos, digamos, no digo conciliadores, pero gestos ligados a un cierto diálogo. Por ejemplo, levantó las sanciones sobre Alemania en el caso del gasoducto Nord Stream 2. Uh-huh. No dijo nada sobre el avión que Bielorrusia hizo, el avión que descendió en Bielorrusia y que Bielorrusia secuestró al neonazi que iba ahí adentro. Se negó, por supuesto, obviamente porque entendieron el mensaje, al pedido de Ucrania de ingreso a la OTAN. Entonces, se negó, les dijo que sí, que lo iban a considerar, pero alguna vez. Uh-huh. Se lo postergó sin medida. Entonces son gestos, es decir, a ver, yo no puedo hacer juicios sobre la conducta personal, sobre el estado psíquico del presidente Biden, pero lo que tengo que hacer es un juicio sobre el significado el significado de todo ese entorno en la relación con la otra superpotencia, con una de las otras 2 superpotencias, claro, para hablar correctamente. Y acá lo que se trata es que evidentemente, es decir, la élite tecnocrática o militar de seguridad, de inteligencia de los Estados Unidos necesita mantener un discurso de confrontación. Ahora, ahí tienen 2 confrontaciones, porque una es con Rusia y la otra es con China. Bueno, justamente, ellos en lo que insisten mucho, es que con Rusia se puede entender. Fíjate el montaje de las cumbres, mientras que en la cumbre de Alaska, con el liderazgo chino, es decir, los llevaron a Alaska, un hotel de provincia de cuarta, y directamente quisieron empezar la cumbre insultándolos, con lo cual la conducción, el secretario del buró político que estaba allí, que es una de las altísimas autoridades de China, le paró el carro hablando en criollo y le dijo directamente que así no se hablaba de país a país. Acá, bueno, Ginebra, montaje con todos los medios de prensa, toda una operatoria para mostrar que a Rusia la tratan diferente, que Rusia es diferente. Están jugando, están haciendo al revés, están haciendo el juego que hizo Kissinger en los años 70. Una consulta te hago, Daniel de Abrantes te pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, evidentemente hay 3
una mega superpotencia que es Estados Unidos desde el punto de vista militar, y hay dos superpotencias que son China y Rusia hablando militarmente, pero con China hay una guerra comercial que excede largamente la disputa comercial que puede haber con Rusia. Ahí parecería que el juego más pesado se da en otro plano. Depende, porque si vas al plano, si vas primero al plano del abastecimiento energético de Europa, la competencia por el abastecimiento energético de Europa Occidental, Rusia es muchísimo más importante que China. Como interlocutor y como competidor. Si vas al tema de las armas estratégicas, Rusia tiene una superioridad en armas hipersónicas de largo alcance inconmensurable, y además ya les puso en claro que si ellos provocan, van a reaccionar, y van a reaccionar directamente sobre Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no tiene con qué parar las armas hipersónicas rusas. Entonces, son distintos niveles y formas de competencia. Claro. Y justamente lo que Estados Unidos está tratando es de separarlos, así como Kissinger en los años 70 viajó con Nixon a China para hacer una alianza con China y aislar a la Unión Soviética. Ahora pensaron que podían hacer al revés, es decir, que podían llegar a un cierto arreglo con Rusia y aislar a China. El problema es que no han entendido cuánto ha cambiado el mundo en los últimos 5 o 6 años. Rusia es parte de la Organización de Seguridad la Organización de Seguridad de Shanghái. Todos los ferrocarriles chinos que van hacia Europa pasan por territorio ruso. Claro. Las Fuerzas Armadas tienen un nivel de cooperación estratégica cotidiano y estrechísimo. El presidente del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, Nikolai Patrushev, es decir, conversa semanalmente con se me va el nombre del chino, Yao Li Chi, es decir, que es el secretario de Asuntos Internacionales del Buró Político del Partido Comunista Chino. Uh-huh. Es decir, tienen un nivel de contacto y de interacción estrechísimo. Claro. Y además, por ejemplo, si por las sanciones comerciales norteamericanas China no podía comprar chips en el mercado mundial, se las estuvo abasteciendo Rusia. Claro. Es decir, no es una ilusión de los estrategas norteamericanos pensar que pueden separar a Rusia y a China. Y o sea que ahí esa jugada no les está saliendo. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, o quizás un poco menos todavía. ¿Puede seguir pretendiendo una hegemonía en tiempos en que su alianza con Europa se relativiza justamente porque Rusia y Europa están vinculadas por el territorio y el suministro energético ruso es absolutamente clave para Europa? ¿Pueden seguir pretendiendo esta hegemonía? ¿No pueden pensar el mundo desde otro lugar? Teóricamente sí. En la práctica parece que no. Es decir, lo que da la impresión es que los juegos y jueguitos dentro de la élite norteamericana les están impidiendo ver por encima del borde del plato. Uh-huh. O sea, hay que pensar lo siguiente: si uno mira la circulación de personal, es decir, las puertas giratorias en torno a Washington, es decir, gente que trabaja 4 años como asesor en la Casa Blanca, después pasa a un grupo asesor, a un think tank, es decir, a 20 kilómetros de Washington, trabaja 4 años allí, le ofrecen un contrato en la Universidad de Georgetown, que está en Washington.
está en la universidad por 5 años. Después pasa como asesor de un senador al Congreso, y es siempre la misma gente, civiles o militares o exmilitares o exespías, son siempre los mismos. Es decir, prácticamente desde hace 20 y tantos años, desde el gobierno de Clinton, no hay renovación del personal. Uh-huh. ¿Y vos crees que ese personal está estancado con una imagen del mundo que ya no es tal? Es decir, una es imagen... lo que da la impresión, uh-huh. Es lo que da la impresión. Así, yo no lo puedo decir a nivel de investigación científica porque tendría que viajar allá y hacerle un par de encuestas. Uh-huh. Pero es lo que da la impresión, es decir, repiten el modelo de Kissinger, que tiene 97, 98 años y sigue tallando, lo siguen escuchando. Sí, es un empleado permanente de la Fundación Rockefeller. Si no, se ve que no lo jubilan. Que es el proyecto de dividir para triunfar. Claro. Entonces hay que separar a las potencias euroasiáticas para poder vencerlas y para poder dominarlas, o peor aún, desde el punto de vista geopolítico, se prenden en todas las aventuras británicas que implican hacer algún lío en el Medio Oriente ampliado, en esa enorme extensión que va desde el norte de África hasta Afganistán, con la idea de desquiciarlo y así poder fragmentar Rusia desde el sur. A eso hay que agregar los negocios sucios. Por ejemplo, hay sectores de la CIA que furiosamente están en contra de retirarse de Afganistán, porque ellos están pidiendo bases en alguno de los países de Asia Central, o, ¿viste?, en Kirguistán o en Uzbekistán, porque ellos desde Afganistán controlan el mercado mundial de la heroína. Ajá. Te quiero hacer una pregunta que por ahí, no sé si vamos a tener tiempo para desarrollarla, pero que a mí me interesa escuchar tu opinión. Nosotros venimos conversando en este programa hace un tiempo sobre la evolución del modelo chino, ¿no? O del modelo socialista con particulares chinas, como ellos mismos lo definen. Pero la verdad que hemos hablado muy poco sobre lo que está pasando en Rusia, heredera de la tradición de la Unión Soviética y de una, digamos, de un impacto tan grande en una cultura de 70 años que de un día para el otro se desarma, se constituye otra cosa, y hoy también la Rusia de Putin tiene un perfil que requiere una caracterización. No es un país asimilable a cualquier país de Occidente ni asimilable a China, tiene sus peculiaridades. Sí. Y entender eso también forma parte de digamos, es un paso para poder entender qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? A ver, por lo poco que yo sé, no me he dedicado a estudiar especialmente la economía y la estructura y la sociología de Rusia, pero es decir, el poder en Rusia es un poder compartido entre el sistema de inteligencia del cual viene Putin, uh-huh, las fuerzas armadas que tienen intereses y perspectivas propias, la corporación de oligarcas que se apropiaron de las antiguas empresas socialistas en la década del 90. Entre esos hubo quienes se plegaron y quienes no. Es decir, lo que hizo la antigua KGB, actualmente FSB, a fin de los años 90, cuando Putin sube como primer ministro de Yeltsin en 1999, fue proponerles un pacto, decirles, miren, ustedes robaron a 4 manos, no los vamos a tocar si se subordinan.
Es decir, ustedes van a poder hacer negocios, pero los objetivos del Estado los fijamos nosotros. Y de hecho, fíjate que la composición del gobierno, históricamente, desde que está Putin, desde el año 2000 como presidente, que después estuvo como primer ministro un periodo y volvió como presidente, el que estaba, por ejemplo, con el Medvedev, que ahora cambió, era un representante de la oligarquía. Entonces lo que hay es una alianza política inestable, que además incorpora a otro nivel a los representantes de las regiones. Pensemos que la Federación Rusa tiene 88 regiones y provincias autónomas, y tiene un montón de etnias con comunidades autónomas, que a su vez controlan, por ejemplo, yacimientos de petróleo, de gas, y que tienen un poder propio. Claro. Entonces es todo un sistema, yo diría que es una vasta confederación de grupos de poder, a la cual la conjunción en la cúspide de Putin como representante del sistema de inteligencia y el ejército, que además tiene un ministro de defensa extraordinario que viene de una de las minorías asiáticas, Sergei Shoigu, es decir, que es un caudillo. Es decir, yo lo he visto además en filmaciones, y uno se da cuenta cuando tenés un petizo al que los otros le hacen caso. Claro. Es decir, por la gestualidad te das cuenta. Un pequeño Napoleón, digamos. Sí, no sé si un pequeño Napoleón, pero si no tiene megalomanía, no tiene ambición de poder propio, pero él maneja las Fuerzas Armadas. Que no es poco poder tampoco. No, las ha puesto a la vanguardia del mundo. Claro. Es decir, las ha puesto en muchos. Estados Unidos sigue teniendo las Fuerzas Armadas más grandes del mundo, pero en técnica armamentista Rusia lo ha superado ampliamente. En el Mediterráneo Oriental no se mueve un barco si Rusia, desde la base de Tartus en Siria, no se lo permite. Es decir, hubo anécdotas, creo que fue en 2018, que Israel se puso a molestar bombardeando demasiado en Siria. Un día entero no pudo levantar vuelo ni aterrizar ningún avión en Israel. Le cegaron los radares completamente. Mirá. Y eso lo hacen desde Siria. Te quiero occidentalizar un poquito, digamos, volvernos un poquito más para... vos al principio dijiste que había una pelea con Alemania, Francia e Italia en la reunión anterior a la que tuvieron Biden y Putin. ¿En qué consistió esa pelea? ¿Nos podés informar? El que encabezó la resistencia fue Macron. Bueno, muy simple. Si Estados Unidos les vino en la reunión del G7 con el planteo de que había que sacar una declaración furiosamente anti-China, mostrando a China como la autora de todos los males del mundo, que fue algo más o menos lo que salió de la reunión de la OTAN. Pero en la reunión del G7, en la reunión del G7, sobre todo Macron, Merkel también, lo que pasa es que Merkel se está yendo, entonces Merkel tiene un poder muy diluido en este momento. Sí, ella ya no se presenta a la elección de octubre, y realmente no tiene un heredero de fuste. Sobre eso quiero hablar especialmente, porque el tema Alemania es un tema absolutamente central en toda esta conversación. Sí. Entonces, bueno, se resistieron, y bueno, y Draghi, el primer ministro de Italia, que es un tipo de la banca norteamericana, por un lado, en cuanto a los aspectos económicos, puede hacer la política que le piden los norteamericanos,
pero no es no la puede hacer desde el punto de vista estratégico. El problema de Alemania, y que esto entra dentro de una cosa que planteó Putin, que es el tema del equilibrio estratégico. Alemania está absolutamente imbricada con la economía china. Desde los años 80 las principales empresas alemanas han invertido en China. Volkswagen ha invertido en China, BMW ha invertido en China. El giro hacia el coche eléctrico se dio en 2016. Tomaron la decisión efectiva después que el Partido Comunista Chino dijo que se iba a transitar hacia la movilidad eléctrica en un máximo de 30 años. Porque es el único mercado que le justifica a las empresas alemanas hacer inversiones de ese tamaño. Los ferrocarriles que llegan, el tránsito ferroviario entre China y Europa es en un 90% con Alemania. Es decir, hay un comercio bilateral intensísimo. Entonces, Alemania, el problema que tiene es que es una vieja herencia antigua de las dos posguerras, de la posguerra de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, es que por un lado está ligada a Europa Occidental y por lo tanto ligada por efecto de la derrota en la Segunda Guerra Mundial a la OTAN, claro, y sometida a Estados Unidos. Y además está muy inficionada por la ideología atlantista. Es decir, gran parte de la élite alemana es muy atlantista, inclusive de los dos candidatos con mejores perspectivas para la elección de octubre. Es decir, el candidato demócrata cristiano Achim Laschet es muy débil. Es un tipo del catolicismo de la región del Rin, de la zona oeste, cerca de la frontera con Bélgica, que probablemente a través de la mujer con ligaciones con el Opus Dei, y no tiene carisma ni tiene fuerza. La que tiene mucha fuerza es la candidata de los Verdes. Sí. Pero la candidata de los Verdes es furiosamente atlantista con el manto de la política de derechos humanos. Es decir, hay que intervenir cuando están los derechos humanos en juego y hay que intervenir. Entonces, las perspectivas son bastante sombrías. Es decir, Alemania no puede romper las relaciones ni con Rusia ni con China. Desde el punto de vista económico y la perspectiva de desarrollo económico, le convendría 10 veces buscar una forma de asociación con Rusia y con China. Claro. Los norteamericanos lo saben. Su peor enemigo dentro de Europa es Alemania. Por eso la quieren neutralizar a toda costa. Claro. Sí. Entonces, nuevamente, un capítulo importante de la confrontación mundial se va a dar en Alemania y sobre Alemania. Por eso la preocupación de Putin y el reclamo de equilibrio estratégico. La pregunta que yo me hago sobre esa reivindicación del equilibrio estratégico es si Rusia no querrá volver a la política de áreas de influencia de Yalta y Potsdam. Que a nosotros no fue tan mal con eso. Sí, claro, eso sería verdaderamente lamentable. Ahora, de América Latina no se ha hablado ni media palabra en todo esto. Te iba a preguntar porque, bueno, se nos ha ido el tiempo, digamos, y nos quedan muy poquititos minutos. Sí. Pero uno observa como que hay un respeto por parte de Oriente acerca de que la zona de influencia de América Latina le pertenecería a Estados Unidos. Los chinos, sin embargo, más desde el punto de vista de sus avanzadas económicas, de sus respaldos financieros, de su aporte de infraestructura, por ejemplo, las represas, etcétera, con el financiamiento correspondiente, más la posibilidad de incorporar el 5G,
van haciendo lo suyo como para erosionar la presencia hegemónica de los Estados Unidos en la zona. ¿Ves que en algún momento, y no nos queda tiempo, por eso apreté esta pregunta, nuestra zona pueda terminar siendo también un factor de conflicto en esta divisoria de influencias en el mundo? ¿Cómo ves a los líderes latinoamericanos reflexionando en la capacidad de generar un sujeto histórico en el marco de su unidad que pueda ser protagonista de este tiempo? Así divididos como estamos, difícilmente lo podamos hacer. Te respondo muy brevemente en honor a la falta de tiempo. Es indudablemente un ejemplo al canto. Es decir, un día se anuncia que Argentina comienza a producir la Sputnik aquí. Uh-huh. Al día siguiente, Estados Unidos anuncia que a Argentina no se le van a dar las vacunas falsas que le tocan a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Eso es típico. Es decir, el conflicto entre... Es decir, no sé cómo vamos a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero el conflicto con Estados Unidos está objetivamente cantado, porque Argentina es en el mercado mundial competidora de Estados Unidos, es decir, exportamos los mismos productos que ellos, y es objetivo que haya conflicto. Uno puede buscar la forma de regularlo, de tratarlo pacíficamente, pero el conflicto hegemónico entre Argentina y Estados Unidos existe desde que existe la historia. El problema aquí es que está faltando, y lo estamos viendo pruebas al canto en la crisis que hay en Perú, que está faltando una coordinación efectiva de líderes latinoamericanos. Se siente terriblemente la falta de Brasil, terriblemente. Claro. Y digamos, Argentina y México hacen algo, pero solos, ellos dos solos, o nosotros dos solos para ser más correcto, uh-huh. Es poco lo que podemos alcanzar. O sea, aquí habría que reflotar mucho la CELAC, no sé si hacer renacer la UNASUR o algo parecido. Para el tratamiento de la pandemia nos hubiera ayudado muchísimo porque tenía un magnífico Consejo de Salud, pero algo parecido hay que hacer, una coordinación política. Bueno, por hoy ya no tenemos más tiempo, pero seguramente vamos a volver a molestarte y invitarte a que nos esclarezcas. Sobre todo vamos a corrernos al área de América, porque efectivamente hay muchos temas para analizar, muchas novedades, nos interesa muchísimo, tiene que ver con nuestro destino y lo dejamos para una próxima. ¿Si te parece, Eduardo? Como no es ninguna molestia, todo lo contrario. Vos sabés que es un gran placer hablar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Chau. Bueno, hemos hablado con el analista internacional que realmente nos ilustra de manera magnífica, analiza los grandes pormenores de la política internacional. ¿Qué noticia nos dio que es algo de lo que no se habla mucho en los medios, ¿no? Está el impacto de la salud de Biden, ¿no? Claro. Qué información preocupante. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí en La Brújula. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con nuestros amigos Carlos Matos y Rodrigo Romera. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes, acá estamos. Bien. Hola, Mario, abrazo grande. Hola, Carlos y Rodrigo. Bueno, ¿ustedes estaban escuchando el programa? Vos sabés que estábamos tratando de conectarnos, en realidad estábamos solucionando un problema técnico nosotros, Mario, así que lo escuchamos parcialmente, en realidad. Bueno, porque el analista, periodista, estudioso de política internacional, Eduardo Bior, nos acaba de decir que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que maneja lógicamente uno de los reservorios militares atómicos más importantes del planeta, tiene alguna discapacidad intelectual.
Y bueno, si lo hubieran escuchado les hubiera pedido opinión, pero dado que no lo han escuchado, vayamos al tema del día de hoy. Dificultades. No, pero lo que podemos hacer, Mario, es, como los programas se suben, escuchar esa parte, y sí podemos dar una opinión, como no, el viernes que viene, acerca de este análisis, acerca de lo de Biden. Ah, bueno, bárbaro, muy bien. Porque en realidad hoy no nos hemos encontrado con esta dificultad. Le comentamos a los oyentes que Rodrigo está en una parte de Mar del Plata y yo en otra, entonces teníamos que solucionar este problema para la columna de hoy, pero vamos a escuchar el programa de hoy en forma retroactiva y sí, es importante también hablar de las cuestiones de las discapacidades y el poder político y quien ejerce el poder en ese momento, ¿no? Claro. Y ver hasta qué punto hay una calificación o descalificación real en cuanto a las figuras. No me quiero adelantar porque, como decíamos, queremos escuchar primero el programa con Rodrigo para poder hacer un análisis, pero hay muchas cosas dando vueltas acerca de Biden. Así que bueno, lo dejamos esa parte para el próximo viernes. Bueno, excelente. La verdad es que ustedes van a estar en condiciones de hacer una evaluación y de decirnos hasta dónde la salud intelectual, vamos a llamarle de esa manera, de un presidente puede afectar, para bien o para mal, la vida de los pueblos. Pero bueno, es apenas un hombre de un todo y se supone que el todo vale más que los individuos. Pero él es el jefe, así que podría traer aparejada otras cosas. Pero vayamos al grano, que son las dificultades y desafíos en la construcción de organizaciones internacionales de discapacidad. Eso, la pregunta, con los medios de comunicación actuales, ¿eso no se ha facilitado? Sí, vos dejaste una pregunta el viernes pasado acerca de si hay otros sectores de la comunidad que se organizan. ¿Por qué el sector de personas con discapacidad no llegan a un nivel de organización similar? Primero, antes de responder esa pregunta, la segunda pregunta tuya, vamos a contestar esta primera. Bien. Habría que caracterizar los otros sectores y el sector de personas con discapacidad que, como tantas veces dijimos, es un sector muy heterogéneo porque a su vez atraviesa a los otros sectores. Y hay un ejemplo que lo hemos mencionado tangencialmente en algún otro programa, pero que ahora cabe comentarlo más de lleno. En el año 2005, cuando se hizo la Cumbre de las Américas, acá en Mar del Plata, paralelamente se llevó adelante la Cumbre de los Pueblos, una especie de contracumbre frente al poder instituido y al poder constituido de los distintos establishments de los países, capitaneado por Estados Unidos. Bien, cuando se hizo la reunión de la Cumbre de los Pueblos, las sedes fueron dos partes de Mar del Plata, una en la Facultad de Derecho, tres en realidad, otra en parte del complejo universitario y otra más fue en el Estadio Mundialista, en la zona del Polideportivo. No, esa fue la contracumbre. Esa fue la contracumbre, claro, la llamada cumbre de los pueblos. Por eso era la contracumbre que se hacía paralelamente a la Cumbre de las Américas. En un momento me traslado a la zona del Estadio Mundialista del Polideportivo y me encuentro con que estaba la mesa de los pueblos originarios, la mesa de la mesa de la mujer, la mesa de esto, la mesa del otro. Y cuando trato de ubicar la mesa de la discapacidad, no existía. Mira. Entonces, pregunté a uno de los organizadores y me dijo, bueno, no, pero son ustedes los que tienen que juntarse la suficiente masa crítica para que esto entre en agenda. Quiero aclarar que la persona que me dijo eso era del Partido Comunista de la República Argentina. Lo que el compañero comunista no midió fue lo siguiente, que quienes habíamos concurrido en ese momento éramos personas ciegas, que habíamos ido hasta el Estado Mundialista, que nos podíamos mover por nosotros mismos, con todas las dificultades que eso conllevaba, pero por ejemplo Rodrigo no pudo ir.
Claro. Personas con discapacidad motora no pudieron ir. Personas con movilidad reducida por el problema del transporte, por el problema de todas estas barreras, no pudieron estar. Entonces, muchas veces la cuestión organizativa, estamos hablando de un marco de presencialidad, ¿no? Un poco para anticiparnos a la respuesta que vos, a la segunda pregunta tuya. Sí. Las dificultades son mucho mayores porque la diversidad dentro de la discapacidad es muy grande. Entonces eso realmente crea algunas dificultades. Así todo, Mario, esta pregunta tuya, la de la semana pasada, lleva implícita una afirmación, que es: la gente con discapacidad no ha luchado, no se ha organizado. Afirmación que sabemos que no es tu idea, sino que lo disparaste como pregunta, como disparador, y está excelente. Sí. Y a esa afirmación tácita de esa pregunta deberíamos responder que el problema es que muchas veces no se visualiza esas luchas. Y vamos a hacer una pequeña enumeración, y ya lo dejo acá a mi compañero Rodrigo. En 1915, en Argentina, hubo una huelga muy fuerte en el Patronato del Ciego por mejores condiciones de vida. Esto no aparece en los libros de historia. Tampoco aparece en los libros de historia la resistencia que hicieron las personas sordas en las distintas escuelas donde estaban internados para mantener la lengua de señas. Uh-huh. Tampoco aparece en la historia, en los libros de historia, cuando Argentina empieza por ejemplo, en el sector de personas ciegas, que se crea la FADIC, que es la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos, después la UACA, que es la Unión Argentina de Ciegos y Amblíopes. No aparece en los libros de historia cuando se funda la FAICA, que es la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes. Tampoco aparece en los libros cuando se crea la Unión Latinoamericana de Ciegos, acá en Mar del Plata, en el año 1985. Uh-huh. Y sí aparecen personas con discapacidad en el informe de la CONADEP, pero que tampoco la mayoría de la gente que milita en el terreno de los derechos humanos recuerda, como el caso Paulet, o por ejemplo Mónica Brull, que era una persona ciega que murió que terminó muriendo en Australia. En el libro Los Rengos de Perón, ahí aparece, escrito por Alejandro Alonso, aparece toda esta situación de personas con discapacidad que fueron fuertemente reprimidas por la AAA. Lo que pasa es que, extrañamente, todo esto debería tener un correlato mucho más fuerte y no se conoce. Rodrigo, te paso la posta en cuanto a las organizaciones, así, las otras organizaciones que se han ido manifestando también. Sí, yo estuve investigando porque en realidad yo nunca estuve muy ligado a instituciones o organizaciones internacionales o nacionales en relación a discapacidad física. ¿Bien? Pero estuve investigando y resulta que empecé a buscar, hay una Federación Internacional de Personas con Discapacidad Física, que es la FINITIC, la cual integran 17 países, que la mayoría son de Europa. No hay ningún país de Latinoamérica, no está Argentina. Está la RIADIS, que sí entiendo que es una red latinoamericana de organizaciones, que ahí entiendo que sí está Argentina. En la Organización Mundial de Personas con Discapacidad participan 12 países de Latinoamérica y Argentina no está, por lo menos no está en el sitio web de ellos, ¿no? Está el Foro de Vida Independiente, pero que lo integran personas, entiendo que es en su mayoría personas de habla hispana, pero y yo he sido parte, pero en realidad es imposible mantenerlo. Si bien se mantiene desde un punto de vista virtual, es imposible estar al tanto con el desarrollo, porque, bueno, por ejemplo, a modo de comentario, ¿no? Me llegaban 500, 600 mails por día, cosa que era imposible poder por ahí poder leerlos y estar al tanto de todo.
Pero no, y entonces por esta falta de información fui a la página de la ANDIS y realmente no encuentro información de que Argentina esté inmersa, si bien en la discapacidad sensorial, como dice Carlos, hay mucha representación. Desde el punto de vista físico, lo que he encontrado a lo largo del tiempo es representación en instituciones que tienen que ver con el deporte. Ah, mira. Y no casi en la cuestión de derechos humanos y demás. Sí, en ese sentido es como es las discapacidades sensoriales, sordos y ciegos, que hemos tenido una militancia no mayor, la gente con la discapacidad motora también, pero que nos hemos podido organizar más internacionalmente, sí. En cuanto a la organización internacional, hay que decir, Mario, que se sigue el esquema de las 6 regiones establecidas también en la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, el esquema América Latina y el Caribe, Europa, Asia, Oceanía, África, América del Norte, se sigue ese mismo esquema. Hay que decir que, por ejemplo, la Internacional de Ciegos existe, que es la Unión Mundial de Ciegos, que a su vez está compuesta por todas estas regionales. La nuestra es la de la Unión Latinoamericana de Ciegos, y a su vez la Unión Latinoamericana de Ciegos está integrada por las federaciones nacionales. En el caso de las personas sordas, también acá existe la Confederación Argentina de Sordos, que está afiliada a otras organizaciones internacionales. Después hay redes, hay muchas redes. Ahora, para redondear tu pregunta, con la cuestión de la virtualidad y con la cuestión de la pandemia, sí, hoy se abre un panorama que es el hecho de, al no poder trasladarnos, porque muchas veces se daba, ¿no? Bueno, se hace un congreso en tal parte para generar una federación. Sí. Y la verdad es que la mitad de nosotros no podemos viajar, porque o por falta de plata, o a veces por una cuestión que tiene que ver con la propia discapacidad, pero ahora todo esto se está haciendo de manera virtual, de manera de forma que permite sí una mayor articulación. Pero en respuesta a la primera de las preguntas, la dificultad principal es que somos un grupo sumamente heterogéneo en relación a otros sectores, Mario. Claro. Claro, desde el punto de vista, por ejemplo, yo recuerdo que siempre que nosotros nos hemos reunido para reclamar algo, lamentablemente por una falta de transporte y el problema propio de la falta de movilidad y de la movilidad física, no hemos sido más que 6, 7 acá en Mar del Plata, ¿no? Claro. Muy poquito. Y es lamentable porque no logramos hacer que las personas con discapacidad se junten. Bueno, ahora de nuevo con la cuestión pandémica no se puede, pero nunca pudimos lograr que hubiera una congregación, que hubiera una asistencia masiva de personas con discapacidad en los reclamos. Hay que aclarar que esto no tiene que ver con falta de compromiso, sino con las barreras de las que venimos hablando. No todo el mundo puede trasladarse, hay lugares donde es muy periférico. La silla que vos conocés, en la que se traslada Rodrigo, tiene cierta autonomía, de manera que hasta la municipalidad, por ejemplo, el caso de Rodrigo llega. Si la concentración fuera unas cuadras más adelante, ya Rodrigo no llega. Claro. Entonces, a veces también tenemos que jugar con esto, que la prensa dice, bueno, pero son 7. Sí, no, son 7 que están marcando presencia de un reclamo, pero que hay, como decíamos hace varios programas, el 13% de la población somos personas con discapacidad. Sí, el tema de la internacional, por decirlo así, tenía que ver también con la posibilidad de hacer oír el reclamo. Por ejemplo, cuando en el siglo XIX se forma la Internacional Socialista y reclama las 8 horas de trabajo, eso tiene repercusiones al día de hoy, por eso el 1 de mayo, ¿verdad? Exacto. Ahora,
donde voy es que quizás en forma internacional se podría tener un programa mínimo de reivindicaciones y ese programa mínimo presentarlo localmente, porque la lucha de los que tienen discapacidad en cada uno de los municipios o la ausencia de presencia, por ejemplo, en algunos ustedes son de Mar del Plata, que es un municipio muy grande, pero yo supongo que la discapacidad en un distrito más chiquito es bastante más sufrida que por ahí la que pueden tener ustedes. Entonces, la posibilidad de que eso se transforme en un programa universal que se pueda presentar incluso en Naciones Unidas parece un tema más que interesante, pero quedará para la próxima. Lo que me piden algunos oyentes es el tema del deporte. Es decir, el deporte. ¿Qué tema el deporte? Sí, hoy no vamos a poder, pero yo les diría que entre Biden y el deporte ya tenemos tema para la próxima. Sí, yo voy a dar una opinión que me imagino que mi compañero y amigo y hermano Rodrigo va a suscribir. Nos encanta el deporte, pero muchas veces la cuestión del deporte, cuando se transforma en deportivismo, termina eclipsando los verdaderos problemas de la discapacidad. No estamos en contra de la gente que hace deporte, Decimos que simplemente se ha vendido durante mucho tiempo. El ideario de la sociedad es que la persona con discapacidad tiene que hacer deporte a modo de rehabilitación. ¿Verdad? Y lejos y que su vida tiene que hacer ejercicio y tiene que hacer rehabilitación, y que el deporte es una forma de hacer rehabilitación. Entonces tiene una visión puramente médico rehabilitatoria. Bueno, un tema nomás, Mario. Nosotros siempre decimos la persona con discapacidad está integrada e incluida el día que tiene su primer recibo de sueldo. Así el deporte está muy bien. Qué bueno. Pero no se puede vivir del deporte. No, puede, claro. Construir con el deporte. No estamos en contra del deporte, lo decimos una vez más. Es una faceta más, pero nunca puede ser el centro. Bárbaro. Bueno, igual lo vamos a explayar un poquito más el viernes que viene, ¿les parece? Sí, y vamos a ponernos a hacer los deberes con Biden ni bien esté el programa subido. Excelente, me parece No magnífico. Pero no quiero opinar sin estar seguro. Claro, bueno, pero Serrat hace muchos años había puesto unos locos con carnet, que serían los que conducen el mundo. Y ustedes nos tienen que indicar si se trata de un loco con carnet o de una persona en la cual podemos confiar que no vamos a terminar en una guerra nuclear. Bueno, vamos a tratar de descubrirlo juntos, Mario. Bárbaro. Les mandamos un fuerte abrazo y lo tomamos con un poco de humor. Sí. Un fuerte abrazo. Abrazo, que sigan bien. Bueno, hemos hablado entonces con Carlos Matos y con Rodrigo Romera sobre estos temas que los venimos instalando. Bueno, ahora me gustaría comentarles, vamos a pasar un audio del fiscal general de Tucumán, el doctor Antonio Gustavo Gómez, sobre un fallo de la Cámara Federal de Tucumán, donde confirmó el procesamiento a una banda de 9 policías en la provincia de Santiago del Estero. Hola Mario, ¿cómo te va? Saludo a la audiencia. Bueno, solamente para comentarte un fallo muy interesante sobre el tema de contrabando de cigarrillos. Vos sabés que es muy habitual ver en algunos kioscos de la zona del norte especialmente la venta de cigarrillos marcas Rodeo. Y no es una marca que se fabrique en Argentina. Ocurre que se contrabandean desde Paraguay, y no es que se contrabandean por 1 o 2 paquetes, sino se contrabandean cargamentos importantísimos. Uno de los problemas fundamentales del contrabando está en la corrupción, especialmente de los funcionarios policiales, que tienen a cargo la tarea de la ruta, de controlar la ruta, y que muchas veces distraen, como dicen aquí en el norte,
una importante cantidad del material secuestrado y hacen constar en el acta otra cantidad. Lo cierto es que estos delitos de corrupción por parte de funcionarios policiales involucran casi siempre a jefes superiores, que son los que encubren la maniobra de los que están en la ruta haciendo estos controles. El fallo que te envío y que te comento es un caso muy particular de cigarrillos contrabandeados encontrados en la zona en la ruta camino a Nueva Esperanza, en el noroeste de la provincia de Santiago del Estero, en donde personal policial, una banda integrada por 9 policías de aquel lugar, sustrajo 600 cajas de cigarrillo. La maniobra fue muy burda porque en el acta constaba una cantidad, en la declaración indagatoria del contrabandista se coincidía con la cantidad, pero en la cantidad de paquetes entregados a la aduana para que se haga el aforo, faltaban unas 600 gruesas, así se llaman, los atados grandes de cigarrillo. También fue encausada en la causa penal, aparte de los policías, un kiosquero de aquella región que se ocupaba de vender estos paquetes a un precio sensiblemente menor de los que son de fabricación nacional. ¿Por qué se contrabandea? Pues porque directamente no se paga impuestos sobre estos cigarrillos y por eso es mucho más barato. Lamentablemente, los fabricantes de cigarrillo no se presentan como querellantes en estas causas penales porque nos ayudarían y mucho a terminar con este contrabando tan nocivo no solo para la salud sino para la economía de nuestro país. La Cámara Federal entonces confirmó el procesamiento de una banda de 9 policías de la provincia de Santiago del Estero por el delito de encubrimiento, falsificación de instrumento público, malversación de caudales, etcétera, vinculados al contrabando de cigarrillos. Gracias, Mario, un abrazo grande. Bueno, ustedes lo han escuchado, la corrupción policial, y la justicia por lo menos ha tenido la valentía de procesarlos, pero va a haber más novedades, seguramente para el viernes que viene vamos a avanzar, porque me acaba de enviar el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, información sobre cuestiones de corrupción policial gravísimas, pero lo vamos a dejar para el viernes que viene. Ahora no quiero, dado que me parece que vamos a tener un llamado ahora, pero en todo caso después del llamado vamos a pasar los consejos del doctor Sebastián Dabove, que siempre manda esos cortitos que para mí son muy ilustrativos y que nos enseñan cosas que son importantes para la nutrición. Calculo que si ya estamos en contacto con nuestra amiga Laura Deriu, dejamos al doctor Dabove, que nos mandó uno de esos cortitos, para el final del programa. Laura, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo va eso? Increíble que la gente fume todavía. Normal que hace. Bueno, yo también fumé en mi juventud, pero bueno, todos tenemos un muertito en el placar, pero en algún momento nos damos cuenta, ¿no? Lo mal que hace. Bueno, yo nunca fumé en mi vida. No me digas. No, nunca. Y tampoco nunca me drogué en mi vida. Nunca le pegué una pitada a un porro, como dicen algunos. Ajá. Es decir que en ese sentido, nunca me emborraché en mi vida. Pero ni una alegría, así como un poquito. Una alegría de 3 vasitos, digo, ¿no? Bueno, pero yo soy un tipo alegre. No, pero digo con el alcohol, digo, alguna vez. No, bueno, puede ser que haya tomado, alegre, que yo. Sí, claro, claro. Un poco de cerveza por ahí, sí. Pero no, sí, en los usados como tomo vino, claro. pero nunca al nivel. Sí, perder la conciencia. Que no, ni mucho menos, es decir, claro. no, pues soy absolutamente
moderado en eso. No soy moderado en otras cosas, pero en eso sí soy un tipo que no me he excedido nunca en mi vida, y la verdad es que me cuesta mucho entender incluso la satisfacción que puede causar el fumar un cigarrillo, porque en realidad me genera un cierto rechazo. En cambio, cuando huelo una pipa, por ejemplo, que hace ya varios años, sí, digo, eso tiene un rico olor, sí, o un habano, y uno dice, no se traga. Bueno, eso lo entiendo un poco más. Al cigarrillo, ingerir humo de papel quemado me parece horrible. Horrible. No, es más la cuestión es más, yo te digo que he fumado y era más social que otra cosa. Claro. Por ejemplo, un preexamen, ¿no? Entonces ahí estábamos todos que los dedos amarillos, sí, por ahí si dabas a la tarde, si tenías la suerte de rendir a la mañana, bueno, pero si rendías a la tarde bajaba un paquete. Ahora, éramos, en otras décadas éramos, la mayoría era fumador, ahora es al revés. Y claro, además, yo me he dado cuenta que yo no tragaba el humo, porque la verdad que esa gente que traga el humo y que va hablando y va alargando como nubecitas, bueno, eso a mí no me pasaba, por suerte, ¿no? Claro. Pero también tiene sus efectos sobre el entorno, además. Y fumábamos, fíjate vos que yo me venía en el 57, a veces lo tomaba en Moreno, venía directamente, o iba desde La Plata a Constitución o a 11 en el Río de la Plata, y todo el mundo fumaba. Sí, claro. En invierno, pero te van a la década del 80, a poner el 90, pleno invierno, los colectivos totalmente cerrados y la gente fumando adentro. Hoy lo ves o lo contás y no te lo pueden creer. Así es, y yo vi en el Sarmiento, había la formación del Sarmiento de Moreno a 11 tenía 8 vagones, 4 eran prohibido fumar y 4 era para fumadores, y los que eran para fumadores eran nubes, como si estuvieras viajando en una nube. Sí, pero eso surgió después, al principio ni siquiera había para fumador o no fumador. Todo el mundo fumaba en todas partes. Sí, claro. Después se fue avanzando de a poquito, no fumadores, después pusieron los restaurantes y los bares, fumadores, no fumadores, y ahora directamente no se puede. Claro. Pero se fue avanzando hasta que se logró finalmente, ¿no? Sí, los choferes de colectivo, casi todos fumaban. Hoy casi no ves a nadie fumando en el colectivo, y en aquel entonces fumaban los pasajeros y fumaba el chofer también. Todo el mundo, sí. Nubes. O sea, hemos sobrevivido. Sí, claro, de alguna manera somos sobrevivientes de una o de otra. Sí, supervivientes. Bueno, pero igual, pues decía, sigue el contrabando, por lo visto, evidentemente. No, evidentemente, y hacen dinero, y además, bueno, para la semana que viene vamos a difundir algo que tiene que ver también con drogas, es decir, que la corrupción policial, si la corrupción en términos generales mata, la corrupción policial mata más todavía, ¿no? Y la verdad es que desterrar estos tumores, no sé cómo llamarle, de las instituciones de la Argentina, y bueno, va a ser una tarea en la cual deberíamos estar todos unidos, porque esto daña la institución, daña la economía, daña la salud de la gente, esto mata y genera mafias, por otra parte, que se disputan territorios y se lo disputan a los tiros. De manera que creo yo que va a haber que pensar hacia adelante cómo realmente tenemos una sociedad sin mafias y sin corrupción. Bueno, es la tarea para un futuro. Esas son las famosas políticas de Estado que no existen. Se viven tirando de un lado a otro, vos y en tu gobierno y en el tuyo, y en realidad lo que hay que hacer es eso, políticas de Estado, en este tema fundamentalmente y en tantos otros, ¿no? Claro. Pero bueno. Políticas de Estados éticas, porque yo personalmente digo que el empobrecimiento del pueblo argentino es una política de Estado. Se ha transformado en eso. Sí, yo creo que los dos grandes conglomerados ya aceptan que entre un 30 y un 60% de la población viva en la pobreza, y bueno,
es algo aceptable, se le tira una moneda. Hoy estaban reclamando ahí frente al Ministerio de no sé si es de Salud o de Bienestar Social. Mirá, me acordaba de o de Desarrollo Humano, no sé cómo se llama. Me acordaba de esa avenida porque era impresionante las imágenes que yo veía desde los drones, ¿no? Uh-huh. Parecía el acto de Alfonsín, eran cuadras y cuadras y cuadras, o de Luder, lo mismo, ¿no? Pero ¿te acuerdas que se llenó la 9? Sí. Bueno, eran 8 o 9 cuadras de gente y de organizaciones. Impresionante realmente, impresionante. Tremendo. Bueno, contanos el motivo por el cual estamos charlando en este momento, que tiene que ver con los alimentos vivos, que me hicieron comentarios varios oyentes. ¿Qué se trata esto de alimentos vivos? Alimentos vivos, bueno, en relación... Porque da la impresión de que somos como leones que nos tiramos sobre un búfalo. Claro. Y lo comemos. Sí, nos comemos alguien vivo, no, el alimento en sí mismo, no lo que nos comemos, o sea, el alimento se llama en general, se los denomina así, a los alimentos principalmente crudos, ¿no? Sin procesar, sin cocción, sin ningún tipo de procesamiento, que son mucho más nutritivos, mucho más completos, tienen una digestión buena dentro de todo, tienen enzimas, nutrientes, en fin, nos aportan mucha energía, porque en la cocción muchos nutrientes se pierden o se transforman, ¿no? Sobre todo las enzimas, que son muy importantes para después poder digerir otros alimentos, porque uno cuando come, los que tienen la suerte de comer, ¿no? También hoy en día hablar de esto, pero la realidad es que tenemos que también orientar hacia una alimentación diversificada y completa en base a nutrientes y elaborada por nutricionistas, porque hoy por hoy una de las cosas, bueno, la gente hoy se quejaba mucho de lo que recibe, ¿no? Del tipo de comida en los comedores, o sea, hoy no se hace nada con un criterio realmente nutricional, que ponele que no den los números para hacer un menú como uno quisiera que comiera todo el mundo, pero también dentro del mundo de los alimentos hay formas, maneras de alimentarse y de generar o de consumir también proteínas, o mejor dicho aminoácidos, que van a ser después los que van a conformar las proteínas, y que se obtienen de muchos alimentos que no tenemos la costumbre o el hábito de consumir y que tienen muy bajo costo. A ver, contanos algunos. En este tema, yendo al tema de los alimentos vivos, lo traigo a colación en relación a una nota. El viernes pasado hablábamos de un informe del INTA, del INTA Valcárcel, ese informe que hablaba de los suelos y la pérdida de los nutrientes que van de hasta un 50%. Este es un informe también del INTA, investigadores del INTA, pero del INTA de Concordia. Uh-huh. Y le ponen atención, dentro de lo que es el alimento vivo, a los alimentos germinados. A ver, explícanos qué es un alimento germinado. Bueno, uno se acuerda ¿te acuerdas del poroto? Sí, claro, cómo no me voy a acordar. Bueno, es algo así, pero con semillas, inclusive con porotos, ¿por qué no? Con todo tipo de semillas. O sea, una semilla se la hace germinar, es muy sencillo, lo podemos hacer en nuestras casas, hay un montón de tutoriales, no voy a hablar de cómo, pero básicamente es darle humedad, claro, hidratarlas, airearlo, el famoso papel secante. No, directamente se mojan las semillas y se ponen dentro de unos frascos especiales, unos frascos que uno los inclinas un poquito y en vez de ponerle la tapa le pones una gasa, ponele, o un tul, algo como para que respire. Y todos los días las lavás otra vez, las volvés a mover y a los 1 o 2 días, depende de la semilla, vos empezás que germina. No necesita tierra, nada, es agua, oxígeno, humedad y germina. Eso es un germinado. De acuerdo al tiempo que vos lo vas a dejar, se va a transformar en un brote. O si no, se va a transformar en una microplantita que se llaman microverdes o microplantas. Ajá. Entonces eso de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, el germinado sería a los 2 días, suponete. A los 2 días germina y ya pierde la dureza la semilla y todo eso que hace que no la podamos digerir. Se ablanda y se hace más digestible. Entonces se puede consumir. El brote
es lo mismo, pero lo dejas más días, hasta una semana, de 3 a 7 días más o menos. ¿Y eso se puede hacer con las lentejas, por ejemplo? Todo, Mario, todo, lentejas, porotos, garbanzos, arvejas. El brote de soja. El brote de soja es lo que más conocemos, porque lo que más vemos es el brote de soja, que no es la soja que se utiliza como forraje, es otro tipo se llama soja mung, que es como una bolita verde, como un porotito redondo color verde, y que es la que se usa para hacer este tipo de brotes. Lo que más hemos visto siempre es el brote de soja en esas bandejitas, pero en realidad se puede hacer brotes de todo, hasta del trigo, de la avena, del arroz, de la cebada, del sésamo, mira la lista que tenemos, hasta del brócoli, coliflor, bueno, se pueden utilizar muchas, entre cereales, legumbres y otro tipo de semillas, y lo hacemos en casa. Ahora, ¿por qué le ponen el ojo, digamos, y el microverde que me decía, las microplantitas son lo mismo, pero en vez de a los 7 días las dejas de 7 a 20 días. Entonces vas a comer como una mini planta. ¿Y cómo las comes crudas? Exactamente, eso es lo que justamente que con un poquito de aceite, un poquito de vinagre. O sea, las comes así, en general se utilizan para acompañar otras comidas. Vos podés comer un alimento caliente o elaborado y agregarle un puñado de estos brotes, que además esos brotes va a hacer que ese alimento va a digerirse mejor. O sea, estas enzimas que aportan esos germinados o esos brotes o esas microplantas hace que se digiera mejor el alimento y que se aprovechen mucho mejor todos los nutrientes, o sea, los minerales, el calcio, el hierro, el fósforo, todo lo que necesitamos, inclusive para fortalecer nuestro sistema inmunológico encima en estos tiempos. Y es algo que... Excelente. Imagínate, yo te estoy hablando, con un pequeño puñado, pero pequeñísimo, de lentejas, haces un montón de brotes. O sea, porque se quintuplica el volumen. Y decime, ¿es rico o es como comer pasto? Mira, rico o sea, es distinto. O sea, uno puede hacer condimentarlo, hacer una salsita con un poquito de vinagre. A mí me gusta mucho el ajo, la cebolla. Bueno, saborizo el aceite con esas cosas. O le pones un poquito de aceite con algunos condimentos, o esas salsas que uno hace como, no sé, como si fuera, ¿cómo se llama? El provenzal, o cualquier tipo de salsa, o nada, o directamente un poco de aceite, o un poquito de vinagre, o los que quieren comer sal, no es muy recomendable, pero, y se mezclan con otros alimentos, o sea, tiene un gusto distinto. Te hago una pregunta, es más con la cabeza que con el estómago. No, está bien, pero... digamos, ¿qué diferencia eso de comer otras hojas verdes? Que yo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no, para entender de un neófito, ¿no? ¿Por qué no comemos brotes de pasto, por ejemplo? Es que también se comen, o sea, se pueden comer, digamos, brotes de alfalfa, por ejemplo. Claro. Se pueden comer. Es más, algunos utilizan el trigo, cultivan el trigo, y cuando tiene más o menos 10 centímetros crecido, le cortan el pelo, es como que le cortaran el pelo, y lo meten en la licuadora, y ese jugo larga algo verde que es la clorofila. Lo cuelan y toman la clorofila. Laura, toman ese jugo verde. ¿tenés unos minutos más? Pasamos los consejitos del doctor Dabove. Adelante. Y seguimos con vos. Dale, ¿me quedo en línea? Sí, quédate en línea. Listo. Si podés, dale. Sí. Bueno, acá vamos a escuchar al doctor Sebastián Dabove. Querido Mario y AM 1140, la luna y la brújula en la luna. Les habla el doctor Dabove Sebastián, médico especialista en nutrición y profesor de la materia salud y adolescencia. Bueno, en el día de hoy quiero hablar sobre el Alzheimer. Hoy se cumple un aniversario de nacimiento. En 1864 nació Alois Alzheimer, un alemán médico, patólogo, psiquiatra, que fue quien descubrió el Alzheimer. El Alzheimer en sí es una enfermedad progresiva donde se van dañando las células del cerebro, o sea, las neuronas y las conexiones entre neuronas. Hay una degeneración de las mismas y bueno, ahí el paciente empieza de a poquito a perder la memoria, la concentración, a tener confusiones, a tener problemas al realizar cosas simples que todos los días hacía, ahora les cuesta un poquito más.
Y bueno, lo que quiero es más que nada es tratar de indicar a todos los oyentes que pueden ingerir alimentos muy buenos que ayuden a la prevención del Alzheimer. Esto se lo pueden ingerir obviamente a todas las edades. ¿Qué les recomiendo? Pescado, porque nos aporta omega, nos aporta fósforo. También pueden ingerir vitamina E, que está en el apio, en las frutas secas, en los frutos rojos. Ingerir selenio y resveratrol, que está en el arándano, en la uva negra, en la berenjena, en frutos secos, en frutos rojos. El ácido alfa-lipoico, que se obtiene de la rúcula, de la selga, de la espinaca, de la radicheta. La L-arginina, que lo obtenemos de la sandía, de la remolacha. Y semillitas de chía y de lino, que siempre recuerden, las tienen que hidratar, poner en agua 8 horas y después consumirlas. Y otra cosa muy buena es la avena instantánea. Pónganle semillitas de chía, de lino, ya hidratadas a todas las comidas, y avena instantánea también. Y ahí sobre todo hay que moverse, hay que hacer actividad física, es fundamental. Hay información al respecto en YouTube, Sebastián Dabove. Podemos estar en contacto en Facebook e Instagram, Sebastián Dabove. Les mando un abrazo grande. Muy feliz Día del Padre para todos los papis que estén junto con nosotros o aquellos que estén en el cielo. Un abrazo enorme. Bueno, lo escuchaste al doctor Dabove. Laura. Mario, acá estamos. ¿Cómo te va? Escuchando. Bueno, justo hablábamos de los consejos, todo eso, de eso tengo todo en casa. Muy menos bien, pecado. muy bien. Menos pecado, no me falta nada. No vas a sufrir de Alzheimer vos. No, esperemos. Si no, se me queman todos los libros, ¿qué crees que te diga? Bueno, pero qué interesante, porque en realidad yo creo que la nutrición debería ser una materia que nos debería acompañar desde la escuela primaria hasta terminar los estudios. Pero por supuesto, mira, por eso me interesó esto, porque ahora te cuento algo que anecdótico, ¿no?, en relación a esto de la alimentación. Para cerrar esto, bueno, el investigador del INTA Concordia habló de los germinados como que es algo sencillo, es algo económico, es algo que todos pueden hacer, y que además tiene muchos beneficios en lo que hace a nuestra salud. Los beneficios de las microplantas, cualquiera de los tres, ¿no? Las microplantas, esas son también beneficiosas para nuestro sistema inmune. O sea, la planta cuando recién germina tiene mucho potencial, mucho más que cuando ya después desarrolla, y ahí tiene las enzimas sobre todo, que son las que nos favorecen para absorber otros nutrientes que son muy necesarios y beneficiosos. Entonces, algo sencillo, hay gente que no le gusta comer por ahí las legumbres, y bueno, si las germina en su casa, a lo mejor las mezcla con una ensalada y está comiendo ahí un potencial mucho mayor que la legumbre en sí. Y por eso te decía que lo que vos decís es fundamental, enseñar, trabajar en escuelas de alimentación, de nutrición y de producción desde la elaboración, no solo desde la siembra o la producción, en este caso de un germinado, hasta la huerta. Yo hace unos años, antes de la pandemia, bastante, fíjate, te voy a contar esto que es anecdótico, pero que es interesante. Bueno, yendo a una de las presentaciones de los informes anuales que hace la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, después que termina la presentación, donde justamente me encontré con Adrián Camps en ese lugar, bueno, termina la presentación y hay como un lunch así, un aperitivo, un vermú sería, ¿no?, algo así a la antigua. Todas cositas muy elaboradas, muy ricas, todas de origen, todo vegetariano era en ese momento, bueno, con jugos naturales. Bueno, y cuando termina, agradece de gente de la fundación a la persona y la presenta, ¿no?, en ese momento, Alicia se llama. Ahora, voy a esto. ¿Quién es Alicia? ¿Quién era Alicia y quién es Alicia? Alicia es una persona, una mujer joven, muy joven, que salió a recorrer América, inglesa, que llegó a la Argentina y se enamoró de la Argentina y se quedó a vivir acá. Qué lindo. Pero con un altruismo realmente, con ganas de hacer cosas, porque justamente lo que le gustó a Argentina es que está todo por hacer.
Entonces empezó a tratar de cumplir un sueño, que era poder llegar a los lugares más marginados, a los lugares donde la necesidad pega y golpea, y poder darle herramientas a las personas, sobre todo a los niños que viven en esos lugares, para que puedan elaborar alimentos nutricionalmente de buena calidad, completos, que cubran las necesidades de aminoácidos, de proteínas, etcétera, etcétera, y que además aprendan a combinar alimentos, a cocinar, a elaborar alimentos, siempre tomando lo más económico, lo estacional y todo lo que está a mano, no hablamos de cosas muy complicadas. El sueño de a poquito se le fue dando, logró que le cedieran incluso un espacio en San Telmo, en donde hizo una especie de restaurante, pero es un restaurante donde vos vas a comer con mucho más gusto, porque sabés que ese dinero después va a volver para esa obra. Y de hecho, Alicia es lo que hace, o lo que hacía antes de la pandemia, es ir a los lugares donde más necesidad había. En ese momento ella iba siempre a la Villa de Barracas, con todos los insumos, desde los alimentos frescos siempre, nada de enlatados, nada de procesados, los guardapolvos y los delantales para los niños, los cuadernos, los lápices, todo esto era donado, y les enseñaba a cocinar a los niños de 12, 13, 14, y el éxito que tuvo, los niños obviamente iban, niños y niñas que iban porque querían, ¿no?, entusiasmados al ver los chicos, cómo los felices que eran cuando elaboraban ellos una galletita, un pan, les hacía hacer hamburguesas también utilizando legumbres, justamente las legumbres que muchos no saben cómo hacerlas, cómo prepararlas. Usaba también cosas del lugar y cosas estacionales, porque también había que pensar que no había que encarecer los productos, o sea, de lo que había en el lugar se usaba, y llevaba ella además productos que a ella le donaban, orgánicos, de una empresa importante que le donaba a ella todo lo que es hortalizas orgánicas para llevar. Y también trabajaba de la misma manera con niños de casas, niños que están judicializados y que, bueno, que tuvieron problemas de abuso, de violencia, etcétera, etcétera, o de abandono. En esos lugares también iba y daba estos cursos de alimentación saludable, y les enseñaba a hacer limonadas y cosas económicas y beneficiosas para su salud. Entonces, fíjate vos, yo siempre digo, si ella sola y con la gente que la acompañó y con los que yendo a comer ahí hacíamos un aporte para que pudiera seguir con esta obra, lo pudo hacer, imagínate todo lo que podría hacer un gobierno o un Estado con todo el presupuesto que tiene, en lugar también, pues sí, solucionar el problema inmediato, el urgente, pero también ir generando y propiciando esto para que tengan herramientas para comer de una manera más diversificada y obedeciendo y tendiendo a la nutrición completa, nutrición completa con todo lo que eso implica, ¿no? Bueno, Laura, por hoy ya el tiempo se nos ha ido y has tenido muy buena repercusión en los oyentes, de manera tal que el viernes próximo volvemos a salir al aire y andá preparándote más consejitos, porque la nutrición... el menú. Y ya cuando por Zoom, vamos a comer pase por la Zoom. Pandemia ya directamente venite con los brotes que los comemos acá los en el brotes estudio. Sí. En una semana puedo hacerlo las microplantas. Bárbaro. Bueno, te mandamos un gran beso y buen fin de semana. Bueno, lo mismo a ustedes, Mario. Chau. Chau, gracias. Bueno, hemos hablado con Laura Deriu, Bueno, lo último que nos queda es desearles muy feliz Día del Padre. Y voy a aclarar porque me llegó, por el WhatsApp, voy a repetir que la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO ha preparado, a través de los comerciantes, descuentos y promociones para el Día del Padre. El tema es así. Hay una promoción que tiene que ver con la presentación de tickets hasta 2.000 pesos. O sea, superiores a 2.000 pesos, y vos tenés como retribución una botella de vino. Entonces, si vos en la semana, por ejemplo, hiciste una compra de 1.200 pesos, ¿verdad?
y de pronto decís, bueno, mañana voy y hago una compra de 900 pesos, sumo los 2 tickets, me da 2.100 pesos, y con eso tenés la promoción. De manera que realmente me parece que es una iniciativa excelente, y quiero decir que entonces reúna todos los tickets de la semana, espero que los haya guardado, y si no, directamente vaya mañana y gástese más de 2.000 pesos, que le va a venir bien a todos los comercios de Aedo, que se va a llevar algo lindo por más de 2.000 pesos, que tampoco es una fortuna. Quizás usted dice, Masiteri, yo no junto los 2.000 pesos porque la estoy pasando muy mal, y le pido disculpas en ese sentido, pero todos aquellos que puedan, vayan y gástense esos 2.000 pesos, favorecen al comercio del barrio y se lleva una botellita de vino. Así que nuestro saludo entonces para la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Aedo, y para todos los comerciantes y para todos nuestros oyentes, que bueno, para los que están y tienen a sus padres, un muy feliz Día del Padre. Para aquellos que ya no lo tienen, bueno, que lo recuerden, que bueno, es un poco triste si se quiere, pero en última instancia es la manera de volver a recordarlos, de volver a abrazarnos con ellos, de volverlo a sentir tan cerca, porque en definitiva papá y mamá son los que nos han traído a este mundo, nos han dado la vida, y le tenemos que tener gratitud por siempre. De manera que de mi parte, nada más, que tengan un lindo fin de semana, feliz Día del Padre, hasta el lunes a las 12, nos volvemos a encontrar aquí en La Brújula por Radio La Luna. Y ahora, antes de que digamos chau definitivo, quédese en Radio La Luna AM 1140 a escuchar Independiente Rey de Copas, a cargo de su conductor Oscar Algañarás. Hasta el lunes. Chao, hasta el lunes.